para ver la gráfica que se hacía, ¿no? Y entonces hablábamos de esta gráfica que en la medida que había ácido fuerte libre, porque se estaba despojando de todos sus protones, entonces la base lo iba agarrando poquito a poquito, pero es que la curva es subiendo poco a poco, ¿no? Se mantenía muy ácido, porque había mucho ácido todavía liberado, y la base la estaba tomando poco a poco, pero cuando se saturaba, se hacía el primer punto de amortiguación, y luego subía rápidamente el pH para la pK, y luego el exceso de base débil, que nos seguía haciendo la curva otra vez así muy lenta, porque es una base débil, y luego ya finalmente el segundo punto de amortiguación hasta el pH final, ¿no? Dependiendo, claro, de la base. En este caso es amoníaco. Pero entonces, esta es una curva que sé yo que es una curva normal de esas asociaciones entre un ácido fuerte y una base débil, que de hecho son los sistemas biológicos que uno ve en el humano, ¿de acuerdo? Así funcionamos nosotros, con esos sistemas biológicos débiles realmente, ¿no? Que lo que hacemos es que le mandamos un débil a un fuerte, o bien un débil con otro débil, para que las curvas sean lo más estables posibles, sin que haya cambios tan bruscos en nuestro cuerpo que vayan a lastimarnos, ¿de acuerdo? Y luego, el siguiente modelo era al revés ahora, el de ácido débil con una base fuerte. El ácido débil que se va a despojar poco a poco de sus protones, y la base fuerte que está ávida de recibirlos, ¿no? Recuerden que estamos siguiendo el modelo completamente académico de Bronsted-Lowell y Sorensen, pero que es solamente para fines didácticos. Y entonces este ácido cedería por completo sus protones, mientras la base estaría ávida de recibirlos, pero al cederlos lo va a hacer lenta y progresivamente, ¿no? Un ácido que se desprende poco a poco de esos protones, mientras que la base está lista para recibirlos con todo el ahínco que se puede uno imaginar. Y entonces se lo cede, como esa está ávida de recibirlos, lo hace muy rápido también. En cuanto los libera, esta los acopla. Pero si ven ustedes, no da tiempo de verlos en el piso tirados, como el modelo anterior. Si recuerdan el modelo anterior, el ácido se despojaba rápidamente de todo, y veíamos como inclusive había en el medio de disolución, y la base los iba acoplando poquito a poquito. En este modelo se desprende de todo, pero poco a poco, y en todo caso la base lo acopla inmediatamente. Entonces casi no veríamos el ácido libre en el medio, sino que sería inmediatamente acoplado por la base. ¿Qué significa acoplamiento? Cuando hablamos de estos eventos ácidos, hay un elemento que cede protones, realmente cede electrones, cede átomos, y estos átomos que se están cediendo, generalmente en forma de hidrógeno, son los que van a ser ahora complementados en la base, o bien de la base que también recibe otros protones, ¿de acuerdo? En este último modelo de ácido débil con base fuerte, entonces vean como la curva de ácido no está tan baja como la anterior, se mantenía muy baja la anterior. Aquí sube la acidez porque se desprende de protones, el ácido débil se desprende de protones, pero son rápidamente acoplados por la base. Y sin embargo, después de este primer punto de amortiguación, se hace una meseta algo pronunciada, luego un segundo punto de amortiguación que lleva pronto a la isoeléctrica, a la pK, aquí, en el punto medio, que sube cuando ya hay un exceso de base fuerte. Entonces se parecen mucho las curvas, tanto de ácido fuerte como de ácido débil, con la base débil y base fuerte. Se parecen, ¿no? Ese es el ejemplo, por ejemplo, de ácido de carbonatos, con ácido carbónico con hidróxido de sodio, en donde el ácido carbónico, que es uno de los ácidos que tenemos en nuestro cuerpo, se junta, por ejemplo, con una base fuerte que es el hidróxido de sodio. De tal manera que este pH se mantiene igual bajito, mientras que está ácido libre, pero si ven ustedes, el ácido se está liberando poco a poco, progresivamente, sus protones, y la base los acopla inmediatamente, ¿no? Hasta que tenemos el exceso de la base, que en este caso es el hidróxido de sodio, en el que tendríamos el último punto de amortiguación. Si pensamos ahora en el último modelo, perdón, ¿en este modelo hay alguna duda? No, No, por mi parte no. No. ok. Gracias, Omar, gracias, Constantino. Entonces, el último modelo de débil y débil, que sería más bien el que veríamos, vemos como el ácido débil se desprende poquito a poquito, una pequeña parte de sus protones. La base débil no los acopla pronto, porque los dos están con esta velocidad tan retardada, esta timidez de
acoplar los protones, que uno se desprende poquito a poquito y el otro va acoplando poquito a poquito también. De tal manera que hay un tiempo en el que están libres los protones de este que se desprendieron, de este que luego los vaya acoplando poquito a poquito. Si ven, acopló una pequeña cantidad nada más de protones de lo que luego se liberó. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí otra vez el ácido carbónico con el amoníaco. Si tenemos ahora estos dos ácidos, ácido débil y base débil, veríamos como el pH, vean, se mantiene muy, muy estable, sube lenta y ligeramente, hace pronto una isoeléctrica, la pK, y luego tenemos el exceso. Porque en todo caso, generalmente tenemos estos modelos en nuestro cuerpo, en donde un ácido débil se conjuga con una base débil, gracias, o viceversa, una base débil con ácido débil. Y no, que realmente no nos toca que tengamos que lidiar con cosas más fuertes. En todo caso, esos ácidos fuertes o bases fuertes que entraran en contacto con nuestro cuerpo, invariablemente causarían una destrucción celular, una muerte celular o una lesión tisular que va a complicar las condiciones clínicas del paciente. Pues generalmente los modelos que tenemos a nivel biológico en el ser humano son del orden de débil con débil. De hecho, lanzamos un ácido débil o una base débil para conjugarse con otro débil que se formó o que se incorporó a nuestro cuerpo. ¿Cómo se incorporan? Por vía oral, por ejemplo, tomando algunas cosas como medicamentos cuya transformación puede convertirse en ácidos. Vamos a ver eso justamente cuando veamos los modelos clínicos. O bien porque secretamos demasiados ácidos por alguna razón, o bien porque liberamos ácidos de nuestro cuerpo, por ejemplo, en la destrucción muscular. Cada vez que ustedes hacen ejercicio y hacen ejercicio vigoroso que les deja dolorido, que apenas pueden respirar, ese dolor muscular es justamente ácido láctico, que se va a convertir eventualmente en lactato y va a entrar a un ciclo metabólico para reconvertirse en glucosa, el ciclo de Cori. Pero mientras lo hace, se queda acumulado como ácido láctico en un músculo y provoca gran irritación. Realmente se está acidificando el músculo, por eso es que arde y duele, se inflama, se pone caliente y puede haber hasta hipertermia, porque estamos en una acidosis metabólica muscular. Entonces, ese ácido láctico es un ácido débil. Lo que hacemos es que lo amortiguamos con una base débil, ¿como cuál? Carbonatos. Circulan en nuestro cuerpo, pasan por el riñón, esos ácidos inmediatamente se amortiguan con un carbonato que se produce en nuestro riñón o en el pulmón con la respiración. En consecuencia, hacemos que no nos impacte mucho en la circulación. Aún así, sí nos puede dar problemas. Vamos a ver esos ejemplos clínicos cuando veamos ya pronto, la próxima semana, el balance ácido básico. Si ponemos ahora todas las curvas encimadas, en donde viéramos todos los modelos que podemos tener en el ser humano, veríamos aquí el ácido fuerte, base débil en café, el ácido débil, base fuerte en naranjita, que se parecen mucho las curvas. Tan solo esta primera mantiene el ácido mucho tiempo, porque es un ácido fuerte que se despojó de todo, hay ácido en el medio. La otra no, la otra se desprende poco a poco de los protones y se van acoplando inmediatamente por la base. Y finalmente la azulita, que sería el ácido débil con base débil, que es finalmente el modelo clínico que tenemos nosotros, el modelo humano, pues, insisto, rara vez tenemos que lidiar con un ácido fuerte o con una base fuerte, realmente no nos toca eso. Hay veces que sí, rara vez lo hacemos. Generalmente lo hacemos con débil contra débil. Y lo que definitivamente nunca vamos a ver en el ser humano es el primer modelo, el modelo loco, en el que veríamos como no hay puntos de amortiguación, no da tiempo verlos, porque es tan espontáneo en el tiempo que ni siquiera nos da tiempo ver los puntos de amortiguación, que sí hay, claro, ¿no? Pero es tan rápida, tan espontánea, que ¡pum!, nos hace explotar, y en todo caso aumenta la temperatura y lastima significativamente los tejidos, provocando la muerte celular invariablemente, ¿no? Ahora, de todos estos modelos, el común denominador son estas ventanas que estoy abriendo acá en color naranjita o rosadito. Estas ventanas corresponden finalmente a los puntos de amortiguación, es decir, las porciones en la ionización del complejo ácido-base, es decir, del par conjugado, en el que vemos cómo se dan esos cambios muy tenues de pH, muy, muy tenues, que no van a provocar mayores cambios ni de temperatura, ni tampoco de densidad, ni mucho menos de ionización, o sea, no se va ni muy ácido ni muy alcalino. Y la reacción es muy estable, muy, muy tenue. De tal manera que son finalmente puntos de amortiguación, que ese es el objetivo justamente de nuestro cuerpo humano, amortiguar, buscar estos puntos de amortiguación, aun cuando nos sometiéramos a un ácido fuerte. Voy a poner un ejemplo. Alguien que tiene una úlcera péptica y cuyo ácido clorhídrico
se está escapando, por ejemplo, a la circulación por una arterita que alcanzó la úlcera y que logró, o una vena y que logró entrar a la circulación, entra ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, que sea un ácido fuerte, inmediatamente este ácido fuerte como inmediatamente es amortiguado por una base débil. Se mantiene ácido, evidentemente, durante mucho tiempo, horas tal vez, no días, horas, minutos u horas. Pero inmediatamente logramos amortiguarla y llevarla a la pK. Eventualmente tenemos un exceso de base porque nuestro cuerpo va a producir más base para un ácido fuerte, un ácido loco que está desprendiéndose de todo. Y luego tendremos que inducir, entonces ahora, una acidosis metabólica para compensar la alcalosis que nos generó. Y así vamos a ver cómo se va compensando. Se hacen oleadas, pues, de amortiguación en la que lo que buscamos es que no nos lastime y que pronto neutralicemos aquello que nos está agrediendo. ¿De acuerdo? Insisto, generalmente en el humano ocurren conjugaciones débil con débil. Pero cuando es necesario fuerte con débil o débil con fuerte, lo hacemos también. ¿Qué pasó, Andy? ¿Vas a decir algo, Andrea? Andy Valeria Pacheco, ¿no? Ah. ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna? No, doctor. Ok. Déjenme conectar mi celular. Ok. Ahora, ya les había comentado esta gráfica, donde vemos la acidez y la basicidad en función de la gráfica, ¿no? Como tal, una recta. Veíamos que el punto neutro es de 7 y las proximidades al 7 son los puntos en el que somos tolerantes en el cuerpo humano, nosotros los humanos, para la vida como tal. Casi todos los organismos sobreviven en esta ventana entre 6.5 y 7.5, ¿de acuerdo? Casi todos. Hay excepciones de organismos que viven en medio ácido o que tienen un medio muy ácido o muy alcalino, pero casi todo lo vivo está entre 6.5 y 7.5, ¿de acuerdo? Y nosotros no somos la excepción. Cuando se desvía hacia la izquierda, decimos que está hacia la acidez, disminuye el pH y en consecuencia aumentan los protones. Cuando se desvía a la derecha, decimos que está en alcalino o básico y en consecuencia disminuyen los protones, aumenta el pH, ¿de acuerdo? Y entonces veríamos esto que se había dicho hace unos días del logaritmo de base 10 de la concentración de iones protonados, ¿no? Donde vemos cómo logarítmicamente va aumentando de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, así sucesivamente en base 10, o sea, de base 10. De tal manera que si yo tengo, por ejemplo, algo en pH 5, voy a poner un ejemplo de mi estómago en pH 2, ¿de acuerdo? O sea, tengo 0.01 iones protonados, o sea, una centésima parte de iones protonados contra el resto de iones no protonados. Y entonces este pH 2, si de pronto llevo a mi estómago a pH 5, fíjense, he aumentado 10, 100, 1000 veces la cantidad de iones aniónicos, o sea, de iones no protonados, y he disminuido significativamente, o sea, en una proporción igual, la cantidad de protones, lo cual es importante, porque significa que de cambio de un numeral de 1 a 2, por ejemplo, o de 2 a 3, va a aumentar 10 veces la cantidad de aniones o va a disminuir de protones. Que parece una tontería. Ay, por favor, pasó de pH 2 a 3. Pues sí, pero ese cambio de pH 2 a 3 hizo que disminuyera 100 veces mi pH en ese sentido, ¿de acuerdo? Por eso es que es importante tener en cuenta los cambios de pH en nuestro cuerpo. Ahora, hay formas de medir el pH. Hace tiempo, gracias. Hace tiempo lo hacíamos así, muy arcaico. Todavía hay sistemas así muy primitivos para medir el pH, por ejemplo, del agua, en el que no se requiere la precisión para saber exactamente qué pH tiene y podemos asumir más o menos el pH con un colorímetro. Entonces se puede hacer mediante esos indicadores de color, en el que, por ejemplo, ponemos esta fenolftaleína, que es un ácido incoloro, y en todo caso, cuando se mezcla con el agua, significa que el pH está neutro, pero cuando se pone rosita, entre más rosa está, significa que está básico. Si observan ustedes, esta fenolftaleína tiene grupos protonados. Este, por ejemplo, está 1, aquí este está protonado también, de tal suerte que este otro también, de tal suerte que cuando se mezcla con el agua, por ejemplo,
va a ceder esos protones y se convierte en una base. De fenolftaleína ácida se convierte en fenolftaleína rosa. Y ese cambio en la coloración, porque se ceden los protones y los protones se colorean, significa que está en básico el pH. Entonces es una forma de medirlo. Realmente decir yo que es una forma muy, muy imprecisa, muy inexacta, como para más o menos a ojo de buen cubero tener una idea de cómo está el pH. En el laboratorio, ustedes lo harán y lo hacemos de manera rutinaria los que trabajamos en laboratorios de investigación o clínico, lo hacemos con este aparato. Se llama pHímetro o potenciómetro. Entonces es muy fácil, ¿no? Este aparato tiene un electrodo, este que ven ustedes acá, que está conectado al aparato propiamente. Hay que calibrarlo primero, lo calibramos con una solución que ya sabemos que tiene un pH ácido, y luego con una solución que tiene un pH básico, y ya que hace las dos mediciones de pH ácido y básico, son soluciones que nos venden ya el fabricante. O sea, ya son soluciones preparadas con un pH bien, bien preciso. Nos sirve solamente para eso, para calibrar el electrodo, y ya que lo tenemos en ácido y en básico, entonces ahora sí ponemos la muestra, y el aparato hace una discriminación entre los dos parámetros, ácido y básico, ve la diferencia de los potenciales de ionización y nos dice más o menos cómo está el pH. Bastante preciso, con una presión muy, muy alta, del orden de centésimas o milésimas de error como tal. Entonces, bastante preciso. Pero bueno, como ustedes no tendrán un potenciómetro ni un pHímetro en la consulta, ni mucho menos en la clínica, habrá que calcular entonces el pH manualmente. Y entonces, ¿cómo calculamos el pH? Lo más importante para el cálculo del pH es saber cuántos moles de soluto hay disueltos. Recuerden que vamos a ver el producto iónico y como tal entonces vamos a disociar aquello que estamos midiendo, asumiendo que tenemos agua pura, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos importa es ver lo que está disuelto en el agua, porque el agua es neutra y por tanto lo que nos importa es ver qué es lo que está alterando esa neutralidad, aquellos solutos que están en el agua. Así es que, ¿cuántos moles de soluto hay disueltos en el agua? Luego, por tanto, ¿qué concentración molar tiene esos solutos? ¿Qué concentración molar tienen? Y finalmente, definir si es un ácido fuerte o un ácido débil. Y entonces, si por ejemplo, es solamente un ejemplo, si tuviéramos 2 gramos de hidróxido de potasio con 3 gramos de hidróxido de sodio y lo llevamos a cuánto baste para 150 mililitros, o sea, lo aforamos a 150 mililitros, tengo una solución de 150 mililitros con 5 gramos de soluto, de los cuales 3 son de hidróxido de sodio y 2 son de hidróxido de potasio, ¿de acuerdo? Si calculamos el pH de esa solución simplemente con la molaridad, así como tal, diríamos entonces, el producto iónico de los solutos, el hidróxido de potasio se disocia en potasio con hidroxilo. Recuerden que este es íntimamente pegado, es un enlace iónico tan estable que parece covalente y requerimos mucha más energía para romperlo. Por ejemplo, energía eléctrica o de ebullición. Y luego el hidróxido de sodio se desdobla también en sodio e hidróxido. Este igual, el sodio como catión, el hidroxilo como anión. Yo ya tengo mi par conjugado, catión-anión, catión-anión, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el cálculo del número de moles de cada base? Fíjense ustedes, son 2 bases, ¿eh? Hay que sacar el peso molecular. Si se acuerdan ustedes de su tablita periódica, hay que saber que el potasio, ¿cuánto pesa el potasio, chicos? 75, ¿no? Muchachos, ¿cuánto pesa el potasio? ¿No es 40? A ver. ¿Seguras? 39. Ajá. Tienes razón, 39. 39. Sí. El oxígeno, 15.9, creo que 16, ¿cierto? Sí. Sí. Digamos que 40 más 16 son 39 más 16, son 55. Y el hidrógeno 1 son 56 gramos mol. Ya sé que tengo 56 gramos mol de hidróxido de potasio. Es la molaridad. ¿Se acuerdan ustedes? Ya habíamos sacado la molaridad cuando vimos soluciones. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el hidróxido de sodio. El sodio más el oxígeno más el hidrógeno. ¿Cuánto pesa el sodio? 22.9. 23 más 16 más 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? 40 gramos mol.
Ya tengo la molaridad del hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Tengo 36 gramos mol, 40 gramos mol. Conste, pero eso es un mol. No tengo un mol porque tengo 2 gramos, ¿de acuerdo? Y aquí sería un mol, los gramos mol como tal, un mol. Luego, como ya sé el peso molecular, ya sé la molaridad como tal de los solutos, pero no es lo que tengo disuelto. Ahora, de estos 56, yo solamente tengo 2 gramos, no tengo 56 gramos. Así es que divido los 2 gramos que tengo entre los 56 de peso molecular, me da 0.035. Luego, los 3 gramos de acá, entre los 40 gramos mol, el mol como tal, me da 0.075. Hasta ahí estoy obteniendo la molaridad, el peso real de lo que tengo disuelto en 150 mililitros de agua. ¿De acuerdo? O sea, tengo 0.035 gramos de hidróxido de potasio con 0.075 gramos de hidróxido de sodio. Esa es la molaridad real de lo que tengo disuelto. No tengo un mol, no tengo los 56 y 40 gramos, perdón, por litro, sino que tengo solamente esta pequeña cantidad, los 2 gramos y los 3 respectivamente, en 150. ¿Hasta ahí va bien? ¿Vamos juntos? Ok. Sí, doctor. Voy a sumar los moles totales porque tengo sales ahí. Y entonces sumo los 0.75 más los 0.75, me da 0.11 gramos de sal. Es decir, estoy mezclando hidróxido de sodio con hidróxido de potasio en una mezcla de solutos totales, tengo 0.11 gramos, ¿de acuerdo? De sales en total. No me importa si es sodio o potasio o con hidróxido, son sales totales, ¿de acuerdo? Luego saco la concentración molar y entonces digo, estos 0.11, estos, divididos entre 0.15, que son los 150 mililitros, porque los tengo en 150 mililitros, no los tengo por litro, me da 0.73. Ahí está mi concentración molar real y total de moles totales en 150 mililitros. Si se acuerdan ustedes, cuando sacábamos la molaridad, lo hacíamos por litro, es decir, la expresión por litro, que era la unidad. Si nos daban 500 mililitros eran 0.5, si nos daban 150 mililitros eran 0.15. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Los 0.11 totales, ahora queremos ver cuánto exactamente total hay en 150 mililitros. Y tenemos 0.73 gramos de sales, ¿de acuerdo? En 150 mililitros. Luego, si sacan su calculadora y dieta científica, si no tienen la científica en la mano, pueden sacar la calculadora normal de celular y ponerla así para que se haga calculadora científica. Y entonces, si ahora sacan el logaritmo de 0.73, les va a dar un número negativo de 0.13. Sí, sí da eso. 0 menos 0. Sí, Okay. Ahí vamos bien. Ahora, yo quiero calcular el pH, no el pOH. Y ya sé que el pH es la suma del pOH, porque en todo caso, recuerden que es complementario. Lo que tengo de pH es la diferencia del pOH. Yo sé que mi pH total es 14, ¿de acuerdo? Ese es mi pOH total. Y entonces ahora lo que hago es que ese 14, que es el pOH total, le voy a restar lo que me dio el logaritmo. Entonces el logaritmo de pOH. Y entonces el 14 menos el 0.13 me da 13.87. Mi pH de esta solución con sales de hidróxido de sodio y hidróxido de potasio, que son dos bases, está en 13.87. ¿De acuerdo? Doctor, yo tengo una pregunta. Aquí, por ejemplo, en donde nos dio en log 0.73, Ajá. dio negativo. Entonces, ¿se va a tomar en cuenta el signo o no se toma en cuenta? 0.13. 0.13. Ok, dio- es que como había dado, bueno, me dio negativo, Sí, entonces se coloca positivo. sí, porque en todo caso lo que vamos a sacar es el logaritmo negativo. Entonces cuando Ok, hacemos lo negativo se vuelve positivo. ¿De acuerdo? gracias. Para seguirte, vale. ¿Quedó claro, chicos? Sí, doctor. Profe, Ok. Vale. perdón si ya lo dijo, pero ¿de dónde salió el 14? Este 14 es el pH total. Es el pOH más bien. Yo asumo que estoy calculando el pH.
Así que yo asumo que le voy a sacar la diferencia entre el pH menos el pOH. Y el pOH, en todo caso, el potencial de oxidilio, ya sé que es 14, porque la recta numérica total va de 0 a 14. Ya sé que la máxima es 14. Lo que quiero saber es cuál es la diferencia entre ese pOH total de 14 menos lo que tengo ahora de pH. ¿Ya? O sea, más bien la concentración de iones que tengo ahí disueltos. No sé si me expliqué, Marifer. Sí. O sea, tengo el 14 total, y ahora quiero saber de ese 14 cuánto corresponde este total del logaritmo que me dio. El logaritmo es la concentración de iones protonados. O sea, estoy calculando el potencial de hidrógeno. Solamente los protones que estoy viendo, que están ahí disueltos. Recuerda que cuando hablamos de estos elementos ácido básico, lo que estamos viendo es que se donan protones. No es cierto, porque se donan átomos con electrones. Pero, por ejemplo, el hidrógeno. Se dona un electrón del hidrógeno, pero en todo caso es el hidrógeno que tiene una carga positiva muy grande y con una carga negativa muy pequeña, y por tanto se comporta como un catión y se comporta como un protón. Pero no es el protón, es realmente el átomo de hidrógeno. Entonces, siguiendo la tendencia de Bronsted-Lowry y Sorensen, decíamos, se cede el protón, sí, en el sentido de que se cede un átomo positivo. El ácido tiene un exceso de ácidos positivos, de átomos positivos, y la base puede aceptar esos átomos positivos. Cuando veamos aminoácidos, Marifer, veremos que los aminoácidos, por ejemplo, son capaces de ceder o aceptar igual esos protones. En consecuencia, son buenos amortiguadores para nuestra sangre. Por ejemplo, la colita del aminoácido NH2 se puede convertir en NH3 porque acepta un electrón, el electrón de otro hidrógeno, que en todo caso es un protón. O bien puede ceder su electrón de NH3 para convertirse en NH2 si es que es necesario acidificar el medio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es justamente lo que ocurre acá. Lo que estamos viendo es que estamos viendo cuántos protones, cuántos átomos positivos están disueltos allá con base en un medio de disolución, asumiendo que la totalidad es 14, el pOH. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que estoy midiendo como el logaritmo de la concentración de protones? ¿Sí me explico, Marifer? Sí, profe, gracias. ¿De qué? Muy bien. Ahora, ¿qué tal si calculamos el pH de una solución que tiene 2 gramos de hidróxido de sodio en 500 mililitros de una solución? Vamos a esperar que sea una disociación total, ¿de acuerdo? Porque el hidróxido de sodio se comporta como una base fuerte. Y ahora, igual, calculamos la molaridad, el hidróxido de sodio, 40 gramos mol. Veo cuántos moles hay disueltos de estos 40, en realidad cuántos hay de 2 gramos, son 0.5 moles, concentración por litro. Esos moles por litro, solamente en 2 gramos, equivalen a 0.505 moles por litro. Ahora, esos 0.05 moles por litro, quiero saber en cuántos hay en 500 mililitros. Lo divido entre 0.5 y me da 0.1 mol, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo una solución 0.1 molar de hidróxido de sodio en 500 mililitros. ¿Sí? Por ser base fuerte, calculamos el pOH. Y entonces lo mismo. El pOH, que es el logaritmo del oxidilo como tal, el pOH, conste, me da el logaritmo de 0.1, que es igual a 1, si lo hacemos ustedes así. Entonces igual, calculamos el pOH total 14, menos lo que me dio el logaritmo de 0.1, me da 13. Como es una base fuerte, entonces el pOH está en 13. Cercano a 14 porque es pOH total, si es que tuviéramos grado químico, ¿de acuerdo? Pero es una base fuerte, entonces como ven está casi en el extremo de la recta como tal para darnos un pOH de 13, ¿de acuerdo? Un pH de 13. ¿Cuál sería el pOH? Chicos, 14. ¿cuál sería mi pOH? Si mi Uno. pH es 13, ¿cuál sería mi pOH? ¿Una D? ¿1? 1. 1, claro. El pOH de 1 con un pH de 13 es inversamente proporcional, claro. Cuando está en 1, está en 13, pero cuando está en 1 acá, está en 13 acá. Cuando está en 2, está en 12. 3, 11, 4, 10, así sucesivamente. Hasta que llegamos al punto de equilibrio en que está en 7 y en 7 y luego sigue subiendo, ¿de acuerdo? Así es que el pOH sería de 1.
Aquí está, calculé el pOH como tal, por eso es el pOH. Y ahora el pH es la resta entre el pOH total menos lo que me dio de pOH 1, es igual a 13. ¿Ya? Ok. Entonces, solamente es sacar la diferencia de cada uno, ¿no? Así es. Con el cálculo de la concentración logarítmica de iones protonados, solamente la diferencia con el pH total, que es el 14, sabemos entonces con precisión cuál es el pH total. Aquí tomamos en cuenta lo del, bueno, como que la pirámide que nos enseñó más o menos, así. Es correcto. Así es, vale. Tal cual. Tal cual. Vemos como en la medida que aumenta el pH, disminuye la cantidad de protones, y tenemos una cifra más pequeña, pero aumentan las bases. Y aquí ese es el ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos en todo caso un pOH de 1, pero como casi nunca medimos el pOH, casi todo en la vida cotidiana está en función del pH, casi nunca medimos el potencial de oxidilo. Entonces lo que hacemos es que medimos el pH haciendo la diferencia entre el pOH de 1 menos el del 14 que nos da 13. ¿Sí? Gracias, doctor. Para servirte, vale. Ahora, ¿qué te tuviésemos 250 mililitros? Ah, perdón, ¿puedo pasar? Ya, hombre, espero. Desde que ya, profe. Mándeme. Adri, ¿qué pasó? Que sí. Ah, ok. Entonces, si tuviésemos el pH de una solución de 250 mililitros con 5 gramos de hidróxido de boro, tendríamos una base débil, ¿de acuerdo? Tendríamos una disociación parcial. Lo que esperaríamos es que la curva fuera muy, muy lenta y progresiva. Y lo mismo, los moles de 5 gramos, estos 5 gramos de hidróxido de boro, entre los 28 gramos que son los totales por mol, son 0.178. La molaridad 0.178 entre los 0.25, que son los mililitros totales, tengo 0.714 mol, ¿de acuerdo? Esa es mi molaridad de la solución como tal de hidróxido de boro. Si hallamos la concentración de equilibrio en esta constante de basicidad, que es una variación nada más para saber la constante de basicidad, veríamos que entonces el pOH, que es el logaritmo de este 0.714 por 1.16 por 10 a la 5, es una constante de basicidad, nos da 4.94, es una variación a la ecuación que vimos ahorita. Entonces 4.94 es una constante de basicidad para bases débiles. Entonces pH es el 14 total, menos 4.94 que nos dio, es un pH de 9.06. Si lo hacen por la vía tradicional, les va a salir más o menos igual, 9 punto y algo. Aquí estoy tomando en cuenta una constante de basicidad, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Perdón, ¿por qué es una constante? Cuando tenemos ácidos o bases débiles, podemos sacar una constante de basicidad, asumiendo que hay una cierta cantidad de elemento que está disuelto que no se va a asociar pronto. Y en consecuencia, cuando tú haces la medición del pH, es normal que tú encuentres todavía iones disueltos que pueden impactar sobre el pH hasta que se neutralicen o se asocien por completo. Entonces, asumiendo eso, hay una constante que ya marca la regla, que son cifras ya estándares, no las inventa uno, pues, no, que son cifras estándares, que dependen en todo caso de si es un ácido fuerte o una base fuerte, o si es una base débil o un ácido débil. Entonces, esa es una variación solamente para que la conozcan, que realmente casi nunca utilizamos las otras ecuaciones que les mostré, en las que nos permite calcular más o menos de forma muy precisa el pH en el cual estamos trabajando. Conste, esos son cálculos de pH para soluciones. El cálculo de pH para el plasma, para la sangre, va a ser diferente. Cuando veamos el trastorno ácido básico, van ustedes a calcular el pH de la sangre a partir de gasometrías arteriales, que es lo que hacemos nosotros. Y entonces, cuando calculemos el pH, verán que ya no calculamos la molaridad ni nada de eso, más bien nos tomamos en cuenta las concentraciones de elementos químicos que están en la sangre. Por ejemplo, el sodio, que es un catión importante, los carbonatos, que son también elementos importantes de amortiguación, y otros elementos, ¿de acuerdo? ¿Sí que claro, chicos? Entonces, la constante en ese caso es 1.6 por 10 a la menos 5. Sí, para las bases débiles, sí, Gracias. para servirte. ¿Dudas, chicos?
Sí, también hay una constante para ácidos débiles y va exponencialmente contraria. O sea, si aquí es 1.6 por 10 a la menos 5, la otra sería 1.6 por 10 a la menos, déjame recordar, 14, 13, 12, 11, 10, a la menos 9. Lo que estamos calculando, para servirte, lo que estamos calculando con la constante es la base que está todavía aceptando protones de un ácido, ya sea débil o fuerte, o bien los protones que están todavía disueltos en un medio de disolución. ¿Sigo, chicos? Sí, Sí, gracias. doctor. Gracias. Ok. Ahora, esta es una solución de ácido clorhídrico 0.01 molar. Aquí sí ya sabemos la molaridad, tenemos 0.01 molar. Si calculamos el pH y el pOH de esa solución de ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, se desprende muy rápido, no vamos a ver iones allá en medio de disolución, sino que lo van a hacer muy rápido con el agua, por ejemplo. Y recuerden que el ácido clorhídrico se convierte en agua más ácido clorhídrico, perdón, que se disocia en agua con ácido clorhídrico, y es un sinfín de asociaciones y disociaciones constantes. Entonces tendríamos el ácido clorhídrico más el agua, justamente. Aquí sí se cumple la regla de Sorensen, que decía que se forma el ion hidróneo. En todo caso, esta agua, es decir, H como catión con el cloro con anión, con el H como acatión, con el OH como anión, se juntan el H con el OH y forman agua, y el cloro con el hidrógeno que forma ácido clorhídrico. En la vía real se formaría ácido clorhídrico con agua, pero como lo que estamos tratando de ver es cuánto impacta con el pH ese ácido clorhídrico, no para regenerar agua, sino que recuerden que uno de los elementos que formamos con el agua es el ion hidróneo. Y entonces este H3O es el que estaría más estable, más formado en esta asociación antes que el H2O. Entonces aquí sí calculamos, tal como hiciera Sorensen, el ion hidróneo como tal, H3O más el cloro, asumiendo el catión con el anión que está libre. En la realidad sería H2O más HCl, pero como se disocia en H3O más cloro, es un constante, decía yo, ¿no? Entonces sacamos el pH, que es el logaritmo de este ion hidróneo. Entonces el pH es 0.01, la molaridad, y el logaritmo de 0.01, el logaritmo negativo, es igual a 2. Si lo sacan ustedes, ahí les va a dar 2. Entonces este pH, que es 2, el pOH, es igual al 12, porque 14 menos 2, que es el pOH total, menos 2, es igual a 12. Aquí sacamos el pH. ¿Cuál es el pH? 2. El pOH, 144, ¿no? perdón, no me digas eso. Sería 12. Sí, claro, ¿por qué 194? 12. Sí, sí. Déjame sacar mi calculadora. ¿Por qué 194? A ver. 0.01. No, el logaritmo es 2. De hecho, es 2 negativo. Entonces el pH es 2 y el pOH es 12. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Es un ácido fuerte, conste. Lo disociamos por completo y no vemos nada en el medio, más que el ion hidróneo, si es el caso, si es que pensamos en que no se regenera el HCl, sino que se forma el ion hidróneo. El exceso de protones ahora va a hacer que el agua se ponga loca y acople la mayor cantidad de hidrógenos en su estructura para formar el ion hidróneo. En la realidad es que se formaría H2O y se vuelve a regenerar HCl. O sea, siempre tenemos HCl en el medio. Y se disocia en H2O y se vuelve a generar HCl. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Pero como no queremos calcular solamente el HCl, sino que queremos ver cómo se asocia con el agua, tomando en cuenta el agua como un soluto, entonces tomamos en cuenta el ion hidróneo, H3O, como catión y el cloro como anión. ¿Sí me explicó? O sea, este hidrógeno, este pequeño hidrógeno que está sobrando acá, si lo unimos al agua para formar H3O y dejamos el cloro como anión, que ese yo en la realidad se formaría H2O más HCl y H2O más HCl y H2O más HCl y es un sinfín de vueltas. Pero tengo un exceso de protones.
Ahora no tengo uno de cada 555 moléculas de agua como protón, lo que tengo más, porque el HCl está donando ese protón. Así que sí, en teoría, tendríamos el ion hidronio más estable o más veces formado que la fórmula H2O. No sé si me expliqué. Sí. Bueno, lo podría volver a repetir, es que como que me enredé en lo último. Ok, voy a quitar esto para poderlo plasmar acá. Si piensan ustedes en que la disociación de HCl más H2O, entonces me daría de manera reversible, evidentemente, H más Cl y... Ay, qué burro. Y H más OH, ¿cierto? Pero en todo caso, estos hidrógenos, este hidrógeno, se va a juntar con el oxidilo para formar entonces H más OH y este cloro se junta con H más OH y este cloro se junta con este hidrógeno. Y entonces regenero agua. Eso sería en la práctica real, ¿eh? Ácido clorhídrico. Eso es en la práctica real, eso es lo que veríamos como formación de la disociación del ácido clorhídrico en agua. O sea, la regeneración de agua y ácido clorhídrico. Eventualmente vuelve a ser repetitivo. Este ácido clorhídrico con el agua se convierte en agua y ácido clorhídrico. Eso es en la realidad, pero como realmente lo que estoy haciendo es que estoy impactando la cantidad de iones protonados, esos que están acá, justamente por el ácido clorhídrico, lo que tengo es un exceso de protones. Y entonces, tal como diría Sorensen, realmente lo que está pasando es que estoy viendo que se forma el ion hidronio de manera más frecuente, porque de manera normal el agua tiene una de cada 555.555 moléculas, una es hidrógeno. El agua conste. Pero ahora no tengo solamente agua, tengo los hidrógenos de ese ácido clorhídrico. Por tanto, tengo más de una, tengo muchos más hidrógenos de los 555.555 moléculas de agua. Y entonces es esperarse que el agua forme más frecuentemente el ion hidronio. De ahí la acidez. Ahí sí se forma la acidez. Es decir, el medio ácido con el agua y ácido clorhídrico sería a expensas de más iones hidronio, más estables, más frecuentes, o hidrógenos disueltos en forma de libre como tal, que luego se pueden asociar y disociar, que el H2O. ¿Me explico? Por eso es que en este punto en particular retomamos las ideas arcaicas de Sorensen, Lowry y los demás que lo plantearon hace muchos años, el siglo pasado, para hablar del ion hidronio como el cálculo para el pH. ¿Me explicó? Ok, sí. Ok. Gracias. El lunes acabamos de ver esta que está un poco complicada, es la más fácil, pero está un poco complicada de entender justamente por el ion hidronio. Lo desglosamos el lunes y empezamos a ver la parte clínica del trastorno ácido-base para ver acidosis, alcalosis, metabólicas y respiratorias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Porque así ya me excedí. ¿No? Gracias. Gracias, chicos.